Municipio Autónomo de Mayagüez presenta Impulso del Oeste. Conoce el palpitar vibrante y dinámico de nuestra Sultana del Caribe, capital del deporte y la cultura. Señoras y señores, bienvenidos a Impulso del Oeste. Soy Nelson Albino y de inmediato a las informaciones. La ciudad de Mayagüez celebra el 262 aniversario de su fundación. A partir de hoy domingo, 18 de septiembre, hasta el próximo 24 de este mes. Hoy, con una misa en la Catedral Nuestra Señora de la Candelaria, precisamente a las 11 de la mañana. Ya comenzó. Inmediatamente después, la ofrenda floral en el monumento a los fundadores. Y luego, el reconocimiento a los designados hijos adoptivos para este año 2022. La joya de la corona, la apertura del Parque Arqueológico Matey Delfín del Yagüez, un proyecto esperado por todo Mayagüez, por toda la región Puerta del Sol y por todo Puerto Rico, que por fin abre sus puertas, y mucho más. Pero de eso estará hablando el alcalde interino, ingeniero Jorge Ramos, y otras personalidades que estuvieron presentes en una conferencia de prensa que se llevó a cabo el pasado miércoles. Veamos. Del 18 al 24 se van a estar llevando a cabo las actividades de la Fundación de Mayagüez, donde vamos a comenzar con una misa en honor a los fundadores, que va a ser en la Catedral Nuestra Señora de la Candelaria. Una vez finalizada la misa, vamos a estar llevando una ofrenda floral al monumento de los fundadores en la Plaza Almirante Cristóbal Colón. Eso debe ser alrededor de las 12:30 del mediodía. Y luego vamos a pasar aquí, a este Museo Casa Grande, donde va a ser la gala en honor a los hijos adoptivos, que este año vamos a tener la presentación del libro Historia de la Industria Tunera en Mayagüez, del doctor Luis Vaquero. Para mí era súper importante que el doctor Vaquero estuviera aquí con nosotros, porque él ha hecho un trabajo extraordinario en recopilar toda esa información. El que piense que no, pues le puedo decir que se equivoca, pero la tunera es parte de la historia, de las partes más importantes del crecimiento de la ciudad de Mayagüez, ¿verdad? Por los miles de personas que trabajaron allí, que dieron su vida. Doctor Vaquero, si puede venir y darnos una poca información de lo que va a ser su presentación el domingo. Los que no conocen al doctor Vaquero, es un orgullo de un residencial público del área de Mayagüez y es tremendo ser humano, y de verdad lo invito a que sigan los libros y toda su trayectoria, que es muy reconocida. Este libro yo lo presento desde cuando Mayagüez era la ciudad que hacía el bordado, ¿verdad? Es un libro en honor a la mujer trabajadora y al trabajador, y a cómo llegó la industria tunera en los años 60. En Mayagüez hay muchas personas mayores que yo he recopilado, trabajaron 39 años, 35 años, 15 miembros de su familia fueron importantes, ¿verdad? En los años cuando nos criábamos, 70, 80, 90. Y yo como profesor quise enseñarle a los estudiantes que hoy ven ese lugar vacío, que eso fue un centro de trabajo vital, ¿verdad? Junto a la industria de la costura. Y rindo honor a la mujer trabajadora, al hombre trabajador, ¿verdad? Pero a la mujer trabajadora en la época de bordado. Y explicamos cómo llegó a Mayagüez la industria tunera por esfuerzo de los propios mayagüezanos. Yo creo que eso es algo que es vital, o sea, la tunera llegó por un esfuerzo de unos mayagüezanos que vendieron, ¿no?, el potencial de nuestra zona, y ellos están vivos por ahí todavía. Y esa historia, pues yo no quería que se perdiera. Una vez termine la presentación, vamos a tener la gala en honor a los hijos adoptivos, y el día martes 20
a eso de las 9:30 de la mañana vamos a comenzar con los actos en el Parque Arqueológico Batey del Delfín del Yagüez. Tenemos planes para más cosas que se pueden realizar en el Batey y eventualmente esos planes pues continúan en desarrollo, ¿verdad? Mientras tengamos oportunidad para seguir expandiendo ya una vez finalicemos lo que es el área del Batey. Le voy a pedir a Rafael David que pueda compartir con nosotros un poco de la historia de cómo llegamos a donde estamos hoy con el Batey del Delfín. Hablar del Batey del Delfín para mí pues significa muchísimo, porque dentro de la perspectiva histórica de ese proyecto, es un proyecto que es patrimonio del oeste y sobre todo de Mayagüez. Es patrimonio de Puerto Rico y es muy significativo porque, tomando en consideración los efectos que pueda tener el turismo cultural, ese proyecto está dentro del enfoque del turismo cultural. Cuando llegamos allí, en 1995, tuve la oportunidad de estar con Juan Rivera Fontán, con el que era director ejecutivo en ese momento del Instituto de Cultura, que fue invitado, porque tenemos que recordar que la responsabilidad del dueño de la finca es incalculable. Cuando encontró limpiando el sedimento de una charca para la crianza de camarones, encontró una piedra que tenía una forma de un delfín, paró su trabajo y fue y visitó la oficina regional del Instituto de Cultura en Mayagüez, hablando con Edwin Albino Plugues, que era el que estaba en ese momento allí, y de allí en adelante comenzamos el contacto con el instituto y el municipio para ver primero la identificación de lo que significaba el proyecto y segundo, cómo desarrollarlo. Tenemos que dar mérito a la intención y el derrotero que tenía el alcalde en ese momento, don José Guillermo Rodríguez, que era muy comprometido con las cosas culturales y se identificó con el proyecto y lo apoyó desde el principio. Segundo, la actitud del dueño de la finca, que pudo hacer un acuerdo verbal al principio y luego un acuerdo formal entre el municipio, el instituto y el dueño, en lo que se adquirían las tierras por el municipio. Allí encontramos, alrededor de donde está el Batey, 3 charcas para la crianza de camarones y miles de toneladas de tierra sobre lo que es el yacimiento. Se identificó por el instituto y el personal de la División de Arqueología y Etnografía del instituto y se determinó que tenía interés histórico y que era importante desarrollarlo. De allí en adelante, la actitud del municipio fue extraordinaria, sobre todo de don José Guillermo Rodríguez en ese entonces, para el desarrollo del proyecto. Hay unos datos importantes después que se inició la investigación en 1995 y ya para 1998, porque en el 97 no se trabajó y en el 98 pues ya se hicieron las primeras excavaciones debidamente formales y científicamente conducidas. El arqueólogo principal fue don Juan Rivera Fontán y también tuvimos el apoyo del arqueólogo autodidacta Daniel Silva Pagán de Vieques, quien también es maestro artesano que trabajó junto a Juan. Posteriormente, cuando Daniel no pudo continuar con los trabajos acá en Mayagüez, pues vino el arqueólogo Adalberto Alvarado, que es natural del pueblo
de Jayuya, quien también trabajó junto a nosotros. En ese desarrollo de los trabajos, pues tenemos que dar el enfoque ecológico que se dio al proyecto también, porque tuvimos que remover muchísimo material que no era congruente con el trabajo que se hacía. Un ejemplo, encontramos automóviles enterrados, encontramos gomas de automóviles. Tuvimos que hacer un proyecto ecológico para poder dar lo que hoy es. En el proyecto apenas existían algunos árboles, había muchas bambúas en el alrededor que se sembraron para proteger el talud para que el río no entrara, y luego de la investigación arqueológica, que creo que fue la primera vez que se usó maquinaria pesada para hacer las excavaciones arqueológicas, porque hubo que mover miles de toneladas de tierra. Lo primero que se hizo fue volver a devolver al entorno lo que era la ladera del lado este del Batey. Se restauró y desde el 2001 comenzamos la siembra de cientos de árboles que conseguíamos en la zona y que nos proveyó recursos naturales, que nos apoyó en aquel entonces para poder hacer un bosque como lo tenemos hoy. El bosque no existía. Y hubo una ocasión, tuvimos que quitar el agua de una de las charcas mayores, que era la tercera, que estaba en el lado oeste. Era tan grande que tardó 2 días en vaciarse. Lo importante de este proyecto, primero, que representa una iconografía íntimamente relacionada con la mar. Es como un acuario en piedra. Tenemos un delfín, tenemos un meroguasa, tenemos un pulpo tallado con una piedra, y muchas de las llamamos esculturas porque fueron intencionalmente desgastadas las piedras para lograr la forma del pez que se quería. Pero también tenemos muchas piedras naturales en forma de pescados, de peces. En el lado oeste tenemos un manatí y otras piedras con petroglifos. Él, que es la figura principal para nosotros, que lo es el delfín, pues tiene una cara antropomorfa en el hocico y fue hendido, y creemos, de acuerdo a un geólogo del Colegio de Mayagüez, nos dijo que en el siglo XVII ocurrió un terremoto que posiblemente partió esa piedra. Por eso es que está en 2 pedazos. La piedra originalmente era una. Tenemos la ballena, que tiene el ojo bien definido y la boca. Y en el mero guasa es una piedra natural en forma de pez que, si usted lo observa, parece un verdadero mero. En eso podemos también reconocer la labor que han hecho los trabajadores del municipio. Al principio de Obras Públicas nos ayudaban en el desarrollo del trabajo científico que se hacía, y posteriormente los últimos que tenemos son 4 personas que han dedicado por varios años su trabajo con mucha fe y con mucho compromiso. El trabajo que se hace en el lugar, ya hoy que tenemos un parque multicomponente, porque hemos usado el concepto de la etnografía para conocer qué pasó después de los taínos, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Tenemos en Puerto Rico
que también fue traído por los colonizantes, la caña de azúcar, el impacto que tuvo la caña de azúcar, el impacto que tuvo el tabaco, el impacto que tuvo el café. Pues vamos a encontrar unas escenas museológicas que presentando lo que fue ese proceso del desarrollo histórico. Tenemos ejemplos de lo que fue la caña de azúcar que nos proveyeron de la Estación Experimental Agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez, muestras de caña de azúcar, sobre todo la caña mayagüezana, la 336, caña rayada roja, rayada amarilla, etcétera, y tenemos una muestra. Tenemos una muestra de lo que fue, más o menos para el siglo XVII, un trapiche, lo que llamaron el trapiche de sangre, y era de sangre porque era movido por bueyes, por animales, pero también fue movido por seres humanos. Y, desgraciadamente, también cuando se le pinchaban las manos, pues seguían moliendo. Y de ahí el concepto del trapiche de sangre. Y lo hemos recreado de tal manera que lo movemos y las masas se mueven como si estuviéramos introduciendo de la caña. Después de ello tenemos un pequeño hato de café. El café era bien importante en Puerto Rico, sobre todo en el siglo XIX, donde en esta zona fue tan significativa que el puerto de Mayagüez cobró estadísticas superiores al de San Juan y al de Ponce, y era por la exportación del café en esta zona. Y eso es parte de la historia. Y tenemos una recreación de un campesinado en una hacienda de café, dando el ejemplo de un viaje al pasado, empezando con el 1900. Tenemos un bohío típico del 1900, eran pequeños, 12 por 15, apenas tenían ventanas, una puerta, una ventanita y una salida, y lo hemos recreado inclusive con madera aserrada de Puerto Rico. Y un segundo bohío, que es un bohío más o menos de 1850, y un tercero de 1800 a 1850, donde tenemos uno hecho con madera de palma real, ya techado en zinc, porque para la época había zinc, y el tercero era de yagua, bien rústico, hecho con madera rollizas naturales de Puerto Rico, y el palomar. Era un bohío más o menos a 8 o 9 pies de altura, hecho totalmente de hierba enea. Y pues pequeñito, más o menos 15 por 15 al aire, y el jíbaro pues hacía todas sus cosas debajo del bohío. Y una hamaca, un petate, un catre, es lo que podemos ilustrar para aquel entonces, y lo tenemos para ilustrárselo como fines educativos para nuestra juventud y las generaciones presentes. Quiero agradecer a todas esas organizaciones que están representadas en la mañana de hoy aquí. Para nosotros son muy importantes, ¿verdad? Durante todo este transcurso, la ciudad de Mayagüez, en sus 262 años, ha tenido que atender muchas batallas y muchas luchas. Gracias a organizaciones como las que ustedes representan, pues hemos podido salir hacia adelante y estamos firmes como una de las ciudades más importantes de Puerto Rico. Historiadores y antropólogos coinciden en que la llegada de los conquistadores españoles a Boriquén el 19 de noviembre de 1493 no fue un encuentro de dos mundos, sino un violento choque cultural entre dos cosmovisiones geográfica e históricamente distintas. El primer encuentro que hubo, por ejemplo, entre Ponce de León y Cacique Algoivena fue relativamente cordial. Ahí hicieron lo que llamaban la ceremonia del Guaitiao, intercambiaron nombres.
pero inmediatamente que vinieron a comenzar los indios, empezaron a abusar primero de las mujeres y a exigirle que trabajaran para ellos, porque los súbditos tenían que trabajar para el rey, ¿no? Le quitaron la libertad. España era un país en pleno desarrollo imperial en ese momento. Así que fue una conquista cruda, cruel. Se maltrató a los indios, se conquistó a base de fuego, de unas atrocidades impresionantes. Pero era una forma también de establecer su autoridad. Matamos tantos indios, los descuartizamos, los dejamos, los ponían en unas maderas para que servirle de escarmiento al resto de la población. Aunque legalmente los indios no eran esclavos de los colonizadores, sino súbditos del rey, la realidad es que la población indígena fue explotada casi hasta la extinción. El repartimiento era un sistema que usaban los españoles. Bueno, pues aquí hay 1000 indios, pues vamos a poner 500 indios para tal española, para que les sirva y se sirvan de ellos. Y entonces los llevaban a trabajar en las minas una cierta cantidad de meses durante el año, en la agricultura para poder tener la comida, para poder sufragar la conquista. Pero eso pues no era voluntario, era obligatorio. Y cuando los indios no querían ir a hacerlo, pues mandaban los recogedores de indios, que eran unos españoles que se dedicaban a llevarlos a la fuerza, ¿no? Fueron objeto de persecución, lo llamaban entradas y cabalgadas por parte de los españoles, que eran asaltos a las poblaciones indígenas, pero los indios resistieron. Y yo creo que hay que hacer justicia, es momento de hacer justicia en este momento, a la lucha de nuestros indios. Y ese repartimiento duró 2 años, diría yo. Al segundo año, 1508, 9, 10, en enero de 1511, estalló la rebelión taína, que fue en toda la isla, prácticamente toda la isla. En ese escenario, Urayoan, cacique del Yucayeque del Yahueca, diseñó un plan para despejar las dudas de quienes se negaban a rebelarse. Urayoan parece que era uno de los principales caciques del oeste de Puerto Rico. No era el principal cacique de la isla, pero era Güeybaná, pero era uno de los principales. Fue el que dio la señal de inicio de la rebelión taína de 1511, cuando ocurre lo que se ha llamado, ¿verdad?, tradicionalmente la leyenda, el ahogamiento de Diego Salcedo, que no es sino la primera encuentro de los indios con españoles, y quizás Salcedo fue la primera víctima de esa rebelión taína, que tiene que haber ocurrido ese acontecimiento en el 1510. Obviamente los indios organizaron la guerra, tenían estrategias militares, emboscaban a los españoles, combatían de diferentes formas, tenían su aldea, su comunidad. Urayoan invitó a Salcedo a su casa. Al amanecer, los indios le acompañaron a cruzar el río Guaurabo. Para no mojarse, aceptó que le cargaran. Entonces lo ahogaron. Comprobada su muerte, comenzó la guasábara. Obviamente los indios ya sabían que los españoles eran mortales. La idea de que ahogaron a Salcedo para conocer o para saber si eran inmortales o si eran mortales, yo creo que se ha ido descartando poco a poco, porque ya habían muerto españoles anteriormente aquí, por enfermedades, por peleas entre ellos mismos. La mitad de la población española aquí en Puerto Rico fue diezmada o fue eliminada con esa rebelión. Lo que pasa es que los españoles rápido se volvieron a reincorporar, etc. Para mí la rebelión indígena de 1511 es la guerra negada. Los historiadores puertorriqueños se les ha hecho muy difícil presentar ese episodio de nuestra historia como una verdadera guerra, que no solamente duró 1511, duró todo el siglo XVI. Y hay evidencia documental amplia que los mismos españoles le decían la primera guerra y la segunda guerra. La guerra oficial, la de 1511, donde hubo una serie de batallas muy grandes, pero después, durante todo el siglo XVI, los indios estuvieron en guerra en diferentes lugares de Puerto Rico, especialmente en el interior de la isla. Solamente 2 caciques no participaron, el cacique de Caguas y un cacique de la región del Utoao, que se llama en nombre cristiano Don Alonso. Aunque la población indígena se redujo casi hasta extinguirse, algunos historiadores postulan que la taína fue la cultura más fuerte de las 3. Sabemos que eventualmente la lucha indígena perdió, pero lo que es importante es saber que hubo una lucha fuerte que duró durante todo el siglo XVI en diferentes maneras. Los indios asaltaban los poblados de los españoles, las haciendas, quemaron Caparra, que era la capital, y le quemaron los libros al obispo Alonso Manso.
Y ese hombre estaba furioso porque le quemaron sus cosas religiosas y se las llevaron. Los mayagüezanos y todos los residentes del oeste de Puerto Rico se deben sentir orgullosos, primero porque nos parece arqueológicamente era posiblemente la región de Taína de mayor fuerza, de mayor población. Y ahí vemos los sitios como en Utuado, Caguana, el área de los Bateyes allá en Mayagüez, que le llaman el Delfín. Finalmente la rebelión de los taínos fue mayormente, con más fuerza fue en el oeste de Puerto Rico, en esos pueblos, así que Mayagüez sabe a Mangó, pero sabe también a taínos también. Revivir esa herencia indígena tiene que incluir también revivir la grandeza de ese pueblo que supo enfrentarse, luchó dentro de sus posibilidades y está presente todavía, no solamente en el DNA de los puertorriqueños, sino en el espíritu de lucha. Nosotros todavía nos identificamos con lo taíno, con lo indígena. Eso es nuestra herencia, nuestros ancestros. Y yo creo que esa es una forma de que nosotros tenemos de reivindicar esa lucha de nuestros indios y de la sociedad taína que tanto padeció y tanto trataron de aplastarla, pero no lo pudieron hacer. La raza aborigen sobrevive en más de 500 vocablos y en el ADN contenido en el mitocondrio de las células de los puertorriqueños. Les recuerdo, mis amigos, el programa de actividades con motivo de la Semana de la Fundación de la ciudad de Mayagüez. El próximo miércoles 21 de septiembre, desde las 6 de la tarde, Noche de Bohemia y Galería. Y el sábado 24, Gran Fiesta de Pueblo, ambas actividades en la Plaza Almirante Cristóbal Colón. Le invita el Gobierno Municipal de Mayagüez. No se pierda todos los sábados a partir de las 8 de la mañana, Mayagüez al Día, por WKJB 710 AM. Y desde las 11 de la mañana, Impulso del Oeste, edición radial, por WORA 760, Noti 1 en el Oeste. No tengo tiempo para más. Les espero el próximo domingo, si así el Señor lo permite, a esta misma hora y por este mismo canal. Será hasta entonces que el Señor de la historia les bendiga a todos. ¿Qué será? ¿Qué pasará? ¿Qué taller de mamere?